que al despertarnos vemos la gran creación que Dios ha hecho para que nosotros podamos ser partícipes de ella y que de ella también nosotros proveamos lo que necesitamos. Es agradecerles mucho a ustedes y también pues con mucha alegría los saludo con ese afecto grande que siempre les tengo, a nombre no solo de la institución, sino del personal docente y de apoyo de esta institución. Es bueno desearlos, contribuir con una colaborativa y positivo trabajo y que este ambiente de un clima de seguridad y de bienestar en el cual nuestros estudiantes siguen creciendo rodeados de esa paz y de esa tranquilidad que buscamos. Justamente ayer tarde en la Eucaristía de las 6 de la tarde, las lecturas eran tan bonitas que lo que creo que uno debe leer, releer y releer más de una vez es del libro de los Reyes, donde Salomón el sabio pedía sabiduría para dirigir a su pueblo. Esto es lo que yo le quiero pedir en esta mañana. Sabiduría a ese Dios para poder llevar adelante esta institución con nuestros estudiantes, con nuestros colaboradores, con nuestros padres de familia. Por eso la sabiduría tiene que venir cargada de un amor infinito y sobre todo pensar en la necesidad del más desfavorecido. Y esto es lo que a mí me ha llevado siempre a buscar lo mejor, el Maggi de lo que tanto hablamos nosotros los jesuitas y nuestros colaboradores. Por eso al iniciar esta reunión me gustaría también que sepamos que la educación de calidad está caracterizada por una profunda promoción de información integral en la que nuestros estudiantes realmente vivan los valores. Estos valores que de alguna manera se están diluyendo, pero que nosotros como institución y familia debemos seguir fortaleciendo, porque eso es el trabajo que nos toca a nosotros como educadores, fortalecer los valores que nuestros estudiantes traen de los hogares. Y eso implica que esa es nuestra responsabilidad a lo largo de la formación de nuestros estudiantes y después de ella también. Porque recuerden que se dice que al Javier se entra pero nunca se sale. Esto implica que nuestra labor sigue después de las aulas. Pero todo esto lo vamos a lograr con la ayuda y apoyo de las familias, que es el principal agente de la educación de sus hijos. La institución solo constituye una prolongación de la familia en su función educadora y de ahí la necesidad justamente de trabajar de una manera coordinada, comprometida y respetuosa. Por eso quiero agradecerles a todos ustedes esta mañana, que Cristo Jesús y la Dolorosa nos ayuden a caminar en este peregrinar de educar en el tiempo de pandemia que nos está tocando vivir. Muchas gracias y bienvenidos todos. Gracias. Buenos días, queridas familias javerianas. Qué alegría de tener nuevamente un espacio de encuentro. Aunque estamos distanciados por medio de una cámara, podemos decir que siempre nuestro corazón y nuestros pensamientos van a estar en función de ese acogerlas a ustedes, y creo que estos espacios en el cual tanto Álvaro como coordinador del departamento del DS, Carolina como coordinador pastoral, el padre Pepe y los demás colaboradores siempre piensan en función de esa necesidad que tenemos nosotros de acompañar a las familias. Como les digo, para nosotros es grato haber realizado este encuentro, este espacio, para que nos ayude a discernir y a conocer un poquito más qué tanto puede influir esas emociones en el desarrollo de nuestros niños, qué tanto puede influir ese contexto
familiar en el cual debe haber una armonía, un equilibrio para todos. Más ahora, como dice el padre Pepe, efectivamente, pues hemos tenido que modificar muchas cosas, adaptarnos muchas cosas a esta situación en la cual nos vimos y nos encontramos actualmente. No es el asunto de la pandemia, nos hizo reestructurar nuestras familias a veces, considerar cosas que a lo mejor ni los habíamos pensado antes. Pero bueno, para eso estamos aquí, abrirles las puertas, conocer un poco más y trabajar en conjunto, saber que podemos trabajar en conjunto y en armonía con ustedes, queridos padres de familia. Ahora pues, también quiero aprovechar para felicitarlos por el mismo hecho de estar conectados en este momento y dar cierta prioridad de escuchar y de compartir este encuentro, ¿no? Quiero felicitarlos por ese compromiso que refleja en ustedes como padres, como ahora pues mayor protagonistas en su rol educador. Gracias nuevamente. Ahora pues le doy la palabra a Álvaro, que es nuestro coordinador, como les dice, del TS, que nos va a ayudar con la presentación pues del doctor que nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias a todos quienes hacen posible este encuentro. Efectivamente, es un espacio importante para nosotros como institución educativa, poder seguir permitiendo una formación integral a nuestros padres, a nuestros estudiantes, y más que nada en un contexto que no ha sido esperado, ¿no? Que realmente ha modificado algunas situaciones en cuanto a las relaciones interpersonales. Hemos tenido el agrado de tener ahora acá al doctor Juan Luis Martín. Él está conectado desde España, allá son las 4 de la tarde, por eso también la hora en la que ha sido convocado este espacio. Quizás algunos papás estén trabajando y estamos grabando para luego poder difundirles lo que va a trabajar ahora con Luis. He tenido el honor también de escucharlo hace 2 años acá en Guayaquil y sé que todo lo que nos va a transmitir es de suma importancia, de una calidad y de una calidez que lo caracteriza. Juan Luis posee una licenciatura y un doctorado en psicología y es especialista en mediación familiar. Es docente universitario e investigador de la Universidad Europea del Atlántico, en España. Cuenta con una larga trayectoria en la asesoría académica y familiar. Bienvenido, Juan Luis. Muy bien, pues muchísimas gracias. Buenos días a todas y a todos. Pondré mi presentación. Bueno, espero que se vea. Lo vemos, ¿verdad? Sí. Sí, se ve, Álvaro. Sí, perfecto. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, es un placer para mí estar con todos ustedes. Agradecer la invitación y la oportunidad de compartir estas cuestiones en las que llevamos trabajando, tanto a nivel de docencia como de investigación, como también de aplicación más bien práctica con las familias y, bueno, pues poder compartir con todos ustedes pues este pequeño conocimiento y aportar este pequeño granito de arena, ¿no? Tanto a los compañeros docentes, educadores, como a las familias, ¿no? Es un gusto estar con todos ustedes. Bueno, realmente les vengo a hablar quizá desde un punto de vista de la psicología y de la educación que sea menos conocido, porque quizá es un poquito menos frecuente, ¿no? La mayoría de las personas tiene una imagen del psicólogo como de esta persona que hace algún tipo de intervención. Cuando hay algún problema, normalmente en el desarrollo hay un problema de salud mental. Bueno, nuestro punto de vista, el punto de vista que ya venimos 25 años trabajando, es un punto de vista más de prevención primaria. Nos queremos adelantar, nos hemos dado cuenta, y luego haré un poco referencia a ello, que si hacemos una intervención de tipo precoz, la calidad de vida de la familia mejora, la calidad de vida de los niños y de las niñas mejora y el desarrollo es mucho más armonioso en todos los sentidos, ¿no? Entonces, bueno, voy a hablar hoy de la influencia o de la relación que se establece dentro del ámbito de la familia con el desarrollo social y emocional del niño. Quizá es un ámbito también menos conocido porque por tradición
es más frecuente que desde la psicología nos hayamos empeñado en hablar sobre todo de lo que es el desarrollo intelectual y hemos dejado de lado otras cuestiones que el padre hablaba también en la introducción, ¿no? Como son los valores, como son los aspectos afectivos y como son los aspectos sociales, ¿no? Bueno, me parece que es una oportunidad importante para hablarlo desde este punto de vista. Bueno, les presento a mi equipo de investigación. Somos un grupo amplio, ya llevamos, como digo, casi unos 25 años trabajando dentro de esta relación que se establece entre la familia y el desarrollo de los niños y las niñas. Y quiero comenzar con una viñeta de Mafalda. Yo utilizo en mis cátedras en la universidad el recurso de Mafalda frecuentemente, porque me parece que tiene un contenido psicológico que es tremendamente interesante, ¿no? En este caso dice Mafalda a sus padres, ¿qué pasa? Dice que tu hermano es un caprichoso, eso pasa, pero Guille, tienes que ser comprensivo, caramba, piensa que esta buena gente antes de educarnos a nosotros no educó nunca a nadie, venimos a ser sus hijitos de indias, ¿qué vamos a hacerle, no? Bueno, pues quizá algo de esto hay, ¿no?, en las familias hoy en día, ¿no? Los hijos no vienen con un manual de instrucciones y no todos los padres y las madres pues saben muy bien qué es lo que tienen que hacer para educar a sus hijos y a sus hijas, ¿no?, de una forma adecuada. Y es un poco responsabilidad de la comunidad educativa de la que formamos parte el ayudarles, el apoyarles, siempre huyendo de posturas culpabilizadoras hacia la crianza de los hijos, sino que realmente el punto de vista tiene que ser mucho más constructivista y lo que tenemos que hacer es aportar recursos para que las familias sepan qué es realmente lo que pueden hacer para favorecer el desarrollo de sus hijos, ¿no? Bueno, desde otro punto de vista, aquí hay un ciudadano que dice a un padre de familia, perdone, pero su niño está cortando las piernas a los viandantes con la motosierra, debería quitársela. Y el padre de familia dice, y que sea un frustrado toda su vida, ni lo sueñe. Bueno, algo de esto quizá también hay, ¿no? En las familias a veces esta sensación de miedo hacia poner algunas dificultades a los hijos o a limitar el comportamiento, ¿no?, a poner un poco estas pequeñas dificultades del día a día, ¿no? Y eso es otro de los mitos que también queremos desterrar, ¿no? Y bueno, indicar, y lo haré a través de la charla, que con ciertas pequeñas dificultades combinadas con el amor y con el afecto, los niños tienen un caldo de cultivo de crecimiento personal y familiar pues mucho más adecuado, ¿no?, para todo. Antes de empezar con los puntos clave que quiero hablar, sí quiero contextualizar un poco cuál es nuestro punto de partida, cuál es nuestro marco teórico de trabajo, ¿no? Y lo voy a hacer desde este término, que quizás es un poco más técnico, que es el de parentalidad positiva, y que ahora enseguida lo voy a definir, ¿no? La parentalidad positiva no es otra cosa que las buenas prácticas educativas que se llevan desde la familia, ¿eh? Y esto en Europa es una iniciativa que se empezó a llevar a cabo desde el año 2006. El Comité de Ministros del Consejo de Europa empieza a potenciar que los Estados miembros de la Comunidad Europea favorezcan las políticas públicas de parentalidad positiva, ¿no? ¿Por qué? Fundamentalmente por dos cuestiones. Por una parte, nos hemos dado cuenta todos que el hecho de invertir dinero y esfuerzos en formar a familias para que ejerzan su labor educativa y de crianza, en primer lugar, ofrece ventajas para los niños y para las niñas y para las familias, ¿no? Es calidad de vida, digamos. Eso por un lado. Y por otra parte, también de cara a los gobiernos, ahorra costes económicos. Recientemente leía un informe de los Estados Unidos que decía que cada dólar que el gobierno de Estados Unidos invierte en políticas de formación de familias son $7 que se está ahorrando en otro tipo de intervenciones, en salud mental, en educación, en servicios sociales o en sanidad, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, bueno, digamos que es interesante el punto de vista de la prevención. Decía que la parentalidad positiva lo podemos definir como las buenas prácticas educativas que se llevan a cabo en la familia. Desde un punto de vista un poquito más técnico, podríamos decir que es todo comportamiento de padres y madres que asegura la satisfacción de las necesidades más básicas de los niños, es decir, su desarrollo y capacitación siempre sin violencia, proporcionándoles el reconocimiento y la orientación necesaria que lleva consigo la fijación de límites a su comportamiento para favorecer su pleno desarrollo. Una definición un poquito más técnica
y que tiene dos objetivos fundamentales. Por una parte, apoyar a las familias para garantizar los derechos de los menores a través de distintos programas de formación de familias y, por otra parte, también ayudar a las comunidades, a la comunidad educativa, a la comunidad sanitaria, a la comunidad desde el punto de vista de los servicios sociales, para que puedan prestar los servicios adecuados a las familias. Serían los dos objetivos a partir de los cuales voy a ir profundizando un poquitín más. Si yo les preguntara a ustedes cuál es la necesidad psicológica más básica de un niño, podríamos discutir distintas opciones, distintas respuestas. Les daré una pequeña pista. Es un concepto que empieza por E, acaba por A y tiene tantas letras como puntitos aparecen ahí en la pantalla. Esto, cuando las charlas o cuando las conferencias son presenciales, da lugar un poquito al debate, ¿no? En este caso, como tenemos una conferencia virtual, pues es un poco más complicado, ¿no? Bueno, les adelantaré el término. El término es estructura. Estructura. Estructura es un entorno, para el niño es un entorno predecible, seguro, lleno de rutinas, donde tenga una referencia segura, constante por parte de sus padres y de sus madres, que le permita desarrollarse de una forma lo más óptima posible. Por lo tanto, un entorno familiar adecuado. Decíamos que hablábamos de este término de parentalidad positiva, por lo tanto, partimos de esa estructura, de un entorno estructurado, y un entorno estructurado tiene que tener 5 características fundamentalmente. Tiene que ser un entorno sin violencia, tiene que ser un entorno donde se practique el afecto, el vínculo, el amor, lo que en psicología hablamos como apego, esa vinculación afectiva que se establece entre madres, padres e hijos cuando las cosas van bien. Reconocimiento del valor de los menores, tan relacionado con la autoestima que queremos también promover. La estimulación y el apoyo en el aprendizaje y también la capacitación de los hijos. Serían las 5 características que tiene que tener un entorno estructurado a nivel básico. Estas características también se pueden combinar, es decir, si unimos el reconocimiento del valor de los hijos con un entorno estructurado, nos da lugar a un entorno con valores. O el reconocimiento del valor de los hijos, un entorno donde se practique el vínculo del amor, genera un apego seguro, una vinculación afectiva segura. O un entorno estructurado, si le unimos la estimulación y el apoyo del aprendizaje, es un lugar donde se supervisa el comportamiento de los hijos y se va creciendo junto con los hijos. O un entorno donde se practica el vínculo y el amor, además de la capacitación, los niños tienen la sensación de sentirse queridos. Bueno, por lo tanto, estas combinaciones son tremendamente importantes. Bueno, esta es una diapositiva un poco más técnica que no me voy a detener. Por lo tanto, ¿cuál es la función de la familia? Pues la función de la familia es doble en esta balanza que les muestro allá. Por una parte, de apoyo. Apoyo, en primer lugar, en lo más básico, en la alimentación, en el vestido, pero también en lo afectivo, en la comprensión, en la aprobación. Pero no nos tenemos que olvidar de la otra cara de la moneda. Nosotros los psicólogos siempre hablamos del afecto, pero también hablamos del control, de la fijación de límites, de la normativa, del poner pequeñas dificultades a los niños para que vayan creciendo. Por lo tanto, la comunicación y el cumplimiento de las reglas de funcionamiento de la vida cotidiana. No nos tenemos que olvidar que el ser humano crece en dificultades. Vamos teniendo pequeñas dificultades a lo largo de nuestro desarrollo que va haciendo que generemos una serie de recursos que nos permitan adaptarnos en la vida cotidiana, ¿no? De esta forma, si una familia, y luego hablaré un poquito más de esto también, si una familia únicamente da apoyo, pero no ejerce ningún tipo de control sobre los hijos, lo que estaría haciendo es actuar desde un punto de vista sobreprotector. Mientras que si una familia solo ejerciera un control, pero no ofrece el apoyo afectivo suficiente, estaría actuando de una forma represiva y autoritaria. De tal forma que esta balanza tiene que estar equilibrada cuando se dan las dos situaciones de apoyo y de control. De esta forma, los niños y las niñas o los adolescentes serán mucho más autónomos y mucho más responsables.
No olvidemos que es cierto que no corren buenos tiempos para criar hijos e hijas. Las familias, en muchas ocasiones, a través de las distintas formaciones que hemos trabajado con ellas y de las escuelas de padres, nos han transmitido una serie de dificultades. No es fácil criar hijos hoy en día, ¿no? Hay dificultades para compaginar trabajo y educación, por un lado. Esas familias están muy implicadas, los dos miembros de la pareja, en sus trabajos y a veces queda poquito tiempo. O nos podemos encontrar con carencia económica o de tiempo. Ciertas crisis de los valores tradicionales también ha hecho que algunas familias se encuentren un poco más desorientadas a la hora de criar a sus hijos e hijas, falta de cultura de crianza. Por lo tanto, es totalmente necesaria la formación de padres y de madres. Decíamos que realmente los niños no vienen con un manual, con un libro debajo del brazo, ¿no? Entonces, requiere un esfuerzo por parte de las familias el hecho de formarse en crianza y en educación, ¿no? Y, por último, en muchas ocasiones tampoco la política institucional nos ayuda a criar hijos e hijas, ¿no? En mi país, yo no sé en Ecuador cómo están las cosas. En mi país, cuando una familia tiene un hijo, tienen una baja maternal laboral de 4 meses, de 16 semanas, mientras que los padres tienen una baja laboral de 1 mes, de 4 semanas. Bajo mi punto de vista, es poquito tiempo. Por lo que sabemos de psicología infantil y de psicología del desarrollo, es muy importante que al menos durante el primer año los padres y las madres puedan estar con sus hijos para dedicarse a criarlos, a que se establezca la vinculación afectiva y a que se establezca esos lazos de afecto y de amor, ¿no? Hay países más desarrollados que los nuestros, del norte de Europa. Suecia, Finlandia, tienen bajas tanto maternales como paternales que son igualitarias, por un lado, y que además son más largas, son de 1 año. Precisamente estos gobiernos, además que son 1 año con el sueldo completo, para que puedan dedicarse a la crianza, ¿no? Decía que estos gobiernos pues, han previsto que desde un punto de vista preventivo los padres y las madres deban estar con sus hijos y con sus hijas, ¿no? Por lo tanto, no siempre las políticas públicas nos acompañan con esta cuestión. Bueno, 4 principios que deben guiar a las familias en este desarrollo socioemocional a nivel general. Siempre tenemos que tener en cuenta, y así lo transmitimos a las familias, que no hay recetas simples que por sí den lugar a resultados fantásticos, maravillosos. Es decir, los psicólogos no tenemos una píldora mágica, ya nos gustaría, para modificar el comportamiento de los niños y de las niñas, ¿no? Esto es una cuestión cotidiana y muchas veces los resultados se ven a medio plazo. Por lo tanto, es bueno empezar a educar de una forma adecuada a los niños y a las niñas cuanto antes, cuando son más pequeños. ¿Quiere decir que con hijos adolescentes no se les puede educar? No, desde luego que no. Los principios de la parentalidad positiva son básicos y la educación es básica en cualquier momento del desarrollo humano, en cualquier momento. Pero sí hay que transmitir, y así lo hacemos, a las familias, de que no hay recetas mágicas, que esto es el día a día y que hay que llevar a cabo una educación constante, ¿no? Que hace falta dedicar tiempo a la tarea, ¿no? Cantidad y calidad, ¿no? A veces hay familias que nos dicen, bueno, yo es que estoy poquito tiempo con mis hijos, pero el tiempo que estoy es de calidad. Bueno, puede ser, pero ya si usted está poco tiempo con sus hijos, ya no estaríamos hablando tampoco de calidad. Por lo tanto, hay que invertir en esta relación con los hijos. Que la estimulación de cada hijo debe adecuarse a las características de cada uno. Cada niño es diferente y eso los padres de familia lo saben muy bien. Cuando hay varios hijos, todos sabemos que quizá las estrategias que llevo a cabo con un hijo pues igual no sirven con otro porque tiene una personalidad o un temperamento distinto, ¿no? En muchas ocasiones esto ocurre. Por lo tanto, los padres somos siempre quienes mejor conocemos a nuestros hijos y de esta forma lo que haremos será, en la medida de lo posible, adaptarnos un poco a sus características, ¿no? Y luego una cuarta cuestión que también a veces hay que recordar, ¿no? Que los padres y las madres se deben percibir como competentes a la hora de estimular a sus hijos, ¿no? Y esto tiene que ver con cómo es nuestra autoestima como padres, ¿no? No tenemos que tirar la toalla, tenemos que llevar a cabo recursos, apropiarnos de formaciones y de informaciones para formar a nuestros hijos, ¿no? A veces ocurre en la adolescencia, que es un momento un poco crítico, ¿no? Donde hay familias que tienen más problemas y que los padres tiran la toalla, ¿no? Y dicen, bueno, ya no puedo más con esta situación. Bueno, hay que sentirse competente y hay que continuar en la educación de los hijos y de las hijas.
Bueno, ¿cuáles son los objetivos de la prevención en familia? Bueno, pues lo que queremos es, sobre todo, eliminar los factores de riesgo de las familias y potenciar los factores de protección. Este es un poco el punto de vista, ¿no? Entonces nos vamos a fijar sobre todo en el cuadro que aparece en la parte de la derecha en verde. Nos vamos a olvidar un poco de los factores de riesgo y nos vamos a centrar en los factores de protección, porque si protegemos a una familia ya estamos eliminando el riesgo, ¿no? Por lo tanto, ¿cuáles son los factores que protegen a las familias? Pues vínculos emocionales positivos entre padres e hijos, es decir, que haya afecto en la familia. Lo decía antes también, que haya normas y pautas de conducta y de comportamiento claras y estables. Métodos de disciplina positiva por parte de los padres, y luego haré un poco referencia a esto. Implicación significativa de padres y madres en la vida de los hijos, en su educación. Conversaciones fluidas, comunicación, que es tan importante. Hay muchas familias que con los hijos adolescentes dicen, no, es que ya no conversa conmigo, ya no habla conmigo como antes. Bueno, tenemos que tratar de mantener esas conversaciones, tenemos que hablar de los temas en la adolescencia que a ellos, por ejemplo, también les interesan, y tenemos que tener conversaciones honestas, cercanas con ellos. Tenemos también que impulsar y apoyar las actividades socializadoras en la adolescencia, por ejemplo, tienen mucha necesidad de relacionarse con sus iguales, con sus amigos adolescentes. Parece que la familia pasa un poquito a un lado, que en el fondo no, por otro lado, y eso es lo que nos dicen las investigaciones. Los adolescentes parece que prefieren estar con sus amigos, pero la referencia fundamental sigue siendo la familia. Sigue siendo la familia, y eso los padres y las madres no se tienen que olvidar. Y también la percepción por parte de hijos de la desaprobación familiar con relación a los consumos de alcohol, de drogas, este tipo de conductas tan desadaptativas. Nosotros hace unos años, en este trabajo con nuestras familias, bueno, se lo menciono un poco de pasada, desarrollamos una entrevista. Queríamos conocer más a las familias y cómo realmente se llevan a cabo estas interacciones con sus hijos, ¿no? Y desarrollamos una entrevista para hacer una fotografía de cada una de las familias, ¿no? Aunque va más dirigida a los técnicos y a los educadores que haya en esta conferencia pueden utilizarla a través del siguiente enlace. Evaluamos a las familias a través de más de 100 ítems y nos hacemos, como digo, una fotografía de cómo educa esa familia. El objetivo siempre es ayudar a las familias a que lo que quizá hagan un poquito menos bien lo puedan hacer un poquito mejor, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las variables del desarrollo socioemocional que tenemos que considerar desde la familia para potenciar un desarrollo psicológico sano de los hijos y de las hijas? Bueno, vamos a ir desgranando un poquito de ellas, ¿no? Bueno, por una parte, el desarrollo y la potenciación de la madurez social. Claro, no se relacionan igual los niños cuando son pequeños, cuando tienen, por ejemplo, el periodo de 0 a 3 años, que todavía no hay un concepto de amistad, que cuando tienen entre 3 y 6 años, que comienza el juego, ¿no? Ese recurso que es tan interesante y que tenemos que potenciar, o cuando tienen 6 años, que cuando ya es un momento en el cual se desarrollan las relaciones sociales, ¿no? Ya podríamos hablar a partir de los 6 años de amistad, ¿no? De una forma un poquito más estable. Especialmente, decía antes, en la adolescencia, cuando el grupo de iguales tiene tanto peso, ¿no? Ellos valoran mucho las opiniones de los demás con relación a la apariencia, con relación a los distintos comportamientos, ¿no? Por lo tanto, los padres y las madres tenemos que darnos cuenta que las relaciones sociales es algo fundamental. Y como sociedad, en muchas ocasiones estamos caminando más hacia la individualidad, ¿no? En muchos casos vemos niños y niñas con las agendas académicas muchas veces muy cargadas y con poquito tiempo para estar con otros niños relacionándose socialmente, ¿no? La existencia de normas y límites. ¿Por qué es tan importante poner límites a los niños y a los adolescentes? Porque dan sentido a las acciones y al comportamiento cotidiano, ¿no? Muchas veces los niños son impulsivos y los adolescentes también no ven más allá de esas limitaciones que les ponemos los adultos, ¿no? Y si queremos que sean personas autónomas y que se autorregulen, se autocontrolen, les tendremos que poner normas y límites.
sirven de modelos a imitar, ayudando a que distingan lo bueno de lo malo. Es un momento en el cual se están construyendo los valores, ¿no? Tienen que distinguir lo que es adecuado y lo que no es adecuado. Les enseña a predecir lo que va a ocurrir, ¿no? Si hay una normativa en la familia establecida, los niños y los adolescentes saben que si no la cumplen va a tener unas determinadas consecuencias. Ayudan a ordenar su comportamiento, ¿no? Tanto los niños como adolescentes muchas veces no anticipan esas consecuencias, ¿no? Y esto les ordena intelectualmente. Favorecen el respeto por los demás y la convivencia en sociedad y desarrollan una cuestión que es tan importante, que es la empatía, ¿no? El hecho de ponerse en el punto de vista del otro. En un momento en el cual estamos muy preocupados por ciertos comportamientos que cada vez más parece que están apareciendo en la escuela, ¿no? Como es el bullying y el ciberbullying, por ejemplo, ¿no? Niños que desde muy pequeños ya tienen normativa en casa y se lleva a cabo, tienden a respetar más a los demás y a ponerse en el punto de vista de los otros. Y la falta de límites genera también actuaciones poco responsables y sin valores. Por lo tanto, por estas razones, fundamentalmente hay que poner límites a los niños y a los adolescentes. ¿Por qué? Por lo tanto, si sabemos que hay que poner límites, nos encontramos con ciertas dificultades por parte de padres y madres a la hora de poner normas. En muchas ocasiones nos asusta defraudar a nuestros hijos, ¿no? Parece que si les ponemos algún tipo de límite o de normativa, les decimos que no, se van a sentir defraudados por nuestra parte. En otras ocasiones puede que no tengamos tanta autoestima como padres y no sepamos o no queramos decir que no a los hijos, o desde un punto de vista un poco más sobreprotector, decimos, bueno, pues ya sufrirán cuando sean adultos, ¿no? Ya les tocará en la vida sufrir, o nos preocupa ser considerados demasiado autoritarios, ¿no? Quizás un estilo educativo que ahora enseguida voy a hacer mención, se ha visto más en generaciones anteriores a la nuestra que las actuales y está peor visto, o no se quiere que sufran lo que sufrían otras generaciones, o como estamos poquito tiempo con nuestro hijo, compensamos esta falta de tiempo con una actitud un poco más indulgente, ¿no? Y un poco más culpable, ¿no? Como estoy poco tiempo con ellos, pues bueno, vamos a estar bien y no le voy a exigir tanto, ¿no? Bueno, puede ser alguna de las razones. ¿Cuáles son las consecuencias de no poner límites a los hijos? Pues niños que a nivel emocional tienen dificultades para autocontrolarse, niños que explotan emocionalmente, que entran mucho más en rabietas, que tienen más dificultades para regularse afectivamente, ¿no? Todo esto tiene que ver con esa inestabilidad afectiva, esos cambios de estado de ánimo o reacciones muy desproporcionadas, o niños y adolescentes que tienen dificultades cuando les dicen que no, cuando no consiguen algo, que son más agresivos. También tienen este tipo de problemas en la convivencia constante. Si no pongo normas y límites a mi hijo en la familia, lógicamente le va a costar mucho más convivir con los demás. No está acostumbrados a mantener esa convivencia, ¿no? También está muy relacionado con los niveles de rendimiento escolar bajo, ¿no? Niños que se preocupan o familias que se preocupan menos en el ámbito escolar, y también con falta de capacidad para afrontar situaciones estresantes, ¿no? Por ejemplo, los exámenes, ¿no? Cuando tienen que afrontar una situación un poco más compleja en la vida cotidiana, pues son niños que quizá no lo saben hacer. Bueno, la tercera característica, la tercera cuestión que potencia el desarrollo socioemocional es la promoción del pensamiento crítico, ¿no? Sabemos que padres y madres que promueven la autonomía intelectual y conductual en sus hijos van a tener hijos que, por una parte, van a ser más autónomos. Y hay poco más individualizados, pero me refiero a que son más capaces, más autónomos. Niños y niñas y adolescentes con un mejor ajuste a nivel emocional, a nivel social, se van a relacionar mejor con los demás. Por lo tanto, van a ser personas con una competencia social más elevada, personas que se adaptan mejor a la sociedad. Por lo tanto, hacemos una pequeña distinción entre lo que llamamos control conductual, que es el control a través del establecimiento de límites, y eso nos lleva a cabo a niños con menor problemas de ajuste y es positivo, mientras que el control psicológico sabemos que conlleva más problemas emocionales. El control psicológico lo ejercemos cuando hacemos, por ejemplo, chantaje emocional a nuestros hijos,
este tipo de cuestiones, ¿no? Conlleva más problemas emocionales. La cuarta variable o la cuarta cuestión que está relacionada con el desarrollo socioemocional es la estimulación de los hábitos de autonomía. Y hablamos de autonomía cuando potenciamos que los niños y los adolescentes también se aseen, sean capaces de alimentarse de una forma adecuada, cuando son pequeños que tengan un desarrollo psicomotor adecuado, que cumplan los horarios y las responsabilidades que tienen en casa, los adolescentes que ayuden en casa, que recojan sus habitaciones, que colaboren en la comunidad. Cuando les ponemos unos horarios adecuados con relación al sueño, por ejemplo, cuando se comunican o cuando se les enseña a comunicarse de una forma adecuada y que se autocontrolen su temperamento, y cuando llevan a cabo, como digo, una serie de tareas domésticas y de convivencia, ¿no? A través de estos comportamientos estimulamos la autoestima de los hijos y de las hijas. ¿Y qué supone adquirir unos hábitos de autonomía adecuados? Pues siempre hijos que van a ser unos adultos más ajustados, más independientes. Les va a ayudar a afrontar diferentes situaciones de una forma más adecuada, más adaptativa. Van a tener una mayor autoestima, que es algo que estamos viendo que en los adolescentes especialmente está habiendo muchos déficits de autoestima. Estamos viendo adolescentes cada vez mucho más inseguros, ¿no? Y eso en muchas ocasiones está muy relacionado con estilos educativos más bien sobreprotectores, ¿no? Por lo tanto, en general, a estar mucho más adaptados a la sociedad. Estimulamos la autoestima, la autonomía, decía, también estimulando la autoestima. ¿Cómo estimulamos la autoestima de nuestros hijos? Elogiándoles de vez en cuando y no ridiculizándoles, no comparándoles entre ellos, descubriendo sus cualidades, enseñándoles a estar orgullosos de las cosas, de los logros que van consiguiendo en el día a día, enseñándole a identificar sus emociones y sentimientos. Muchas veces, tanto los niños como los adolescentes tienen dificultades para entender a nivel afectivo y a nivel emocional lo que les ocurre. Los adolescentes, por ejemplo, están con muchos cambios a nivel hormonal, a nivel físico, a nivel también social, y a veces no entienden sus propias emociones, ¿no? Lo que les genera todos esos cambios que son, por otra parte, tan repentinos, ¿no? A celebrar sus éxitos, bueno celebrar los éxitos, pero también es bueno moderar los éxitos. Es decir, bueno, celebremos los éxitos, pero también con cierta sensación de control, ¿no? Evitemos la sobreprotección, seamos los adultos buenos modelos de autoestima, dediquémosle tiempo, bueno, algunas variables ya han aparecido antes, y fomentemos su autonomía personal. A través de estas 10 características ayudamos a potenciar una autoestima más adecuada. La comunicación es otra de las cuestiones tremendamente relacionadas con el desarrollo socioemocional, ¿no? ¿Cómo mejoramos la comunicación con nuestros hijos, independientemente de la edad que tengan? Pues en la parte de la derecha decimos que facilita el diálogo la comunicación abierta, expresando nuestras emociones con ellos, no evitando, por ejemplo, ciertas situaciones, ¿no? En muchas ocasiones las familias tienden a comunicarse con sus hijos desde un punto de vista positivo, pero para protegerles inhiben algunas emociones más negativas, ¿no? De tristeza a veces, o de cansancio, o de enfado. Bueno, comuniquemos con nuestros hijos y ayudemos a potenciar ese afecto, ¿no? Por lo tanto, comunicación abierta. ¿Qué tipo de familias bloquean el diálogo? Pues padres que son muy conferenciantes, por ejemplo, con exposiciones muy alargadas en el tiempo. Padres que quitan importancia a las cosas que les preocupan a sus hijos y a sus adolescentes, ¿no? A veces a los adolescentes les preocupan cosas que a nosotros como adultos nos parecen, pues quizá que no tengan demasiada importancia, ¿no? Pero para ellos sí la tienen. O padres culpabilizadores y también padres autoritarios, ¿no? Ese tipo de perfiles de familias bloquean el diálogo, no van a potenciar que haya un diálogo adecuado. Por lo tanto, la comunicación. ¿Cómo nos comunicamos? Pues en primer lugar, eligiendo un momento y un lugar adecuado. A veces queremos comunicarnos con nuestro hijo, niño o adolescente de una forma muy rápida cuando ellos no tienen tiempo o cuando no es el momento, ¿no? Elijamos un momento adecuado que favorezca esta comunicación. Momento en el cual no haya tensión, no sea un momento de conflicto, ¿no? Cuando
más bien cuando estemos tranquilas, ¿no? Tranquilas y tranquilos. ¿Por qué? Porque puede dar lugar a muchas expresiones que pueden ser vividas o bien como un ataque o como un rechazo, ¿no? En muchas ocasiones, cuando estamos enfadados con nuestros hijos, lo que conlleva, por ejemplo, es a que les castiguemos de una forma mucho más severa, quizá de lo que les corresponde, ¿no? Expresemos lo que nos preocupa, lo que sentimos. Ahora, en un momentito voy a poner algún ejemplo más sobre esto. Lo que sentimos y lo que nos preocupa, más que el enfado en sí mismo, ¿no? En el fondo lo que queremos es que tengan buen comportamiento, ¿no? Por lo tanto, vamos a expresar que les queremos y que nos preocupa determinados comportamientos. Evitemos los monólogos, ¿no? Hablaba de esos padres conferenciantes. Sepamos escuchar, ¿no? Con una actitud hacia la escucha activa. Favorezcamos la comprensión recíproca, ¿no? También que ellos entiendan nuestro punto de vista y nuestras preocupaciones con relación a su comportamiento. Cuando surjan diferencias, llegar a acuerdos, especialmente en los adolescentes. Lo que dice un poco la experiencia es que si de alguna forma negociamos las normas y los límites hasta cierto punto con los hijos a medida que van siendo más mayores, en la adolescencia vamos a tener más éxitos. ¿Por qué? Porque ellos van a estar implicados en estos comportamientos y en estas decisiones, ¿no? Y les va a llevar un poco a que lo cumplan con un poquito más de agrado, ¿no? Y establezcamos rutinas y costumbres en la familia, que es algo también bastante importante. Por lo tanto, estas pautas de comunicación eficaces, ¿no? Tratemos de no criticar al otro. Por ejemplo, sería más adecuado decir, estoy preocupado por ti, a un adolescente o a un niño ya mayor, que estás haciendo tal cosa mal, ¿de acuerdo? No sería adecuado decir, estás haciendo tal cosa mal. No estamos, digamos, potenciando desde un punto de vista constructivista que haga las cosas bien, o tampoco le estamos indicando qué es lo que está haciendo bien, ¿no? Es mucho más interesante a nivel emocional decir estoy preocupado. O sería más adecuado decir me preocupa que llegues tarde y te pase algo, que eres un desobediente porque has llegado tarde. Con la palabra desobediente, por ejemplo, estamos etiquetando desde un punto de vista negativo, y las etiquetas en los hijos, independientemente de la edad que tengan, lo que hacen en muchas ocasiones es que se acaben comportando de esa forma. Sería más adecuado decir, si me mientes, siento que no puedo confiar en ti, que eres un mentiroso, por la misma razón. Bueno, por lo tanto, importante la comunicación. El apego. Dedico un poco esta parte a niños que son un poquito más pequeños o a familias que tienen niños un poquito más pequeños. El apego es fundamental, especialmente en el primer año de vida. Por eso, al principio de la conferencia, hacía referencia a esa importancia sobre que los padres y las madres dediquen mucho tiempo a estar con los hijos. No quiere decir esto que posteriormente no tengan que estar, todo lo contrario. Pero sí, especialmente en ese primer año, sobre todo porque se dan unas dinámicas de vinculación afectiva que son muy importantes, ¿no? El apego es muy importante por dos razones. Primero, favorece la supervivencia. El hecho de que un padre y una madre estén con su hijo tan pequeño va a favorecer que el niño salga adelante en su desarrollo a todos los niveles. Y además, una cuestión que no es menos importante, que es proporcionar seguridad emocional a los niños, ¿no? Que es la base del desarrollo de la personalidad y de la autoestima, de la sociabilidad, ¿no? De muchas cuestiones que son tremendamente importantes. Por otro lado, la regulación emocional, la expresividad de las emociones, la importancia de tener conversaciones sobre las emociones en el entorno familiar. Decía antes, sean positivas, que es lo más frecuente, pero también con las que son más negativas. No pasa nada porque yo a mi hijo o a mi adolescente le diga en un momento dado pues que hoy estoy triste por la razón que sea, o que hoy estoy preocupado porque me ha ocurrido una cosa negativa en mi trabajo, y le cuente un poco lo que ha pasado. No perdemos, digamos, ese estatus con los hijos porque compartamos ese tipo de emociones. Todo lo contrario, lo que vamos a hacer es que de alguna forma ellos vean que confiamos en ellos y de alguna forma también ellos confíen en nosotros, sobre todo en la adolescencia, que hay menos conversaciones, y de alguna forma se pueda ampliar, ¿no? Aumento con la edad de las conversaciones sobre las emociones. A medida que nuestros hijos sean más mayores, aumentemos esas conversaciones, ¿no? Lo van a poder entender de una forma mucho más adecuada. También las relaciones entre hermanos es una cuestión tremendamente importante para el desarrollo socioemocional. Como aparece en la fotografía de arriba, cuando son pequeños por unas razones, pero también cuando ya son más adolescentes,
Por otra, no hay que dar demasiada importancia a la conducta de celos, al comportamiento de celos. Muchas familias que se preocupan mucho con relación al tema de los celos. Realmente a mí lo que me preocuparía sería que un niño no mostrara celos con un hermano, ¿no? A veces ocurre, ¿no? Que hay familias que dicen, bueno, pues no muestran nada de celos. Y dicen, bueno, pues a mí eso sí me extraña un poco, ¿no? Porque si hay una vinculación afectiva, si hay algún apego establecido, lo normal es que una cierta conducta de celos se muestre hasta cierto punto, ¿no? Siempre y cuando no sea una cantidad muy elevada, ¿no? Tratar con afecto y atención frecuente a los niños y a los adolescentes para que perciban que son queridos. No evitar muestras de cariño, por ejemplo, a un nuevo hermano cuando son pequeños, ni al hermano mayor, sería una forma adecuada. También estimularles para que expresen lo que sienten con libertad y puedan compaginar tristezas y alegrías y valorar a los hijos delante de otras personas, ¿no? Ayuda a que se sientan mejor y a que se construya una autoestima más adecuada, ¿no? Por lo tanto, las relaciones fraternas es una cosa importante. Otro tema que también es fundamental con relación al desarrollo de las emociones y de los límites es el tema de lo que llamamos en psicología frustración óptima. La frustración óptima supone poner pequeñas dificultades a los niños para que generen acciones que lleven un poco a generar un poco recursos para adaptarse a situaciones complicadas, ¿no? Por lo tanto, practicar el buen trato con nuestros hijos supone no sobreprotegerles, por un lado, y no hurtar al niño de situaciones de cierta dificultad que le hagan crecer. Potenciemos un poco esa autonomía para que los niños crezcan, ¿no? Todo esto está muy relacionado, y haré referencia ahora, al estilo educativo por parte de la familia que llamamos democrático o asertivo, y supone el aprendizaje de la tolerancia a la frustración. Con esto me refiero a los estilos educativos que tradicionalmente hablamos en psicología y que son estos 4 que aparecen en pantalla. Por una parte, hablamos de 3 estilos educativos que son negativos y que están marcados en color rojo. El estilo educativo más frecuente, decía antes, es el estilo educativo autoritario. Es un estilo educativo que combina mucha exigencia por parte de la familia, y eso no es positivo, eso es negativo, con poco afecto, ¿no? Son estas familias donde hay muchos castigos, excesivos castigos, donde las normas son muy rígidas, donde no hay conversaciones, donde no hay diálogo y donde se comunica en general con lenguaje negativo, ¿no? Donde hay muchas amenazas, etcétera, ¿no? Como digo, ha sido más frecuente en generaciones anteriores. Hoy en día es menos frecuente. Otro estilo educativo que tampoco es adecuado es un estilo educativo que llamamos negligente. Son familias donde no hay afecto, no hay cariño, no se practica el amor y tampoco hay exigencia hacia el niño. Es decir, los padres no están implicados con su hijo, se delega la educación en los demás. Son familias donde no hay normas claras, donde hay una excesiva permisividad y flexibilidad, ¿no? El niño crece sin valores, crece sin referencias, sencillamente porque los padres no están. Otro estilo educativo que también es negativo y que es el más frecuente posiblemente hoy en día son familias que combinan el afecto, y esto es positivo, pero con la baja exigencia, ¿no? Es un estilo educativo sobreprotector. Se intenta evitar todas las dificultades, toda la frustración, se ayuda en exceso y se coarta la autonomía de los hijos y de las hijas. Por lo tanto, ¿cuál sería un estilo educativo democrático o asertivo que mencionaba antes? Pues un estilo educativo donde hay afecto y además donde se exige a los hijos, donde se conoce bien cómo se comportan los hijos, se dedica tiempo, se corrige también en lo importante, se sabe elogiar y se comunica siempre con un lenguaje positivo. Estos, por lo tanto, serían los 4 estilos educativos. Estos estilos educativos tienen unas consecuencias a medio plazo con relación a los hijos. Por ejemplo, un estilo educativo autoritario a medio plazo favorece que haya hijos que sean inseguros, que sean dependientes, que tengan dificultades de frustración, que sean rebeldes en muchos casos o que sean infelices. Un estilo educativo más bien sobreprotector o permisivo, niños y adolescentes impulsivos, donde hay una tendencia al consumo de sustancias, de alcohol, de drogas, donde hay baja autoestima, donde hay poca motivación en general y donde hay ansiedad también.
Estilos educativos negligentes o indiferentes, niños también con baja autoestima, con sentimientos de soledad, ¿no? Era ese estilo educativo que decía que los padres no se preocupan por sus hijos. Es frecuente que haya síntomas de depresión y también bajo rendimiento académico, mientras que un estilo educativo democrático está muy relacionado con niños con y adolescentes con alta autoestima, niños seguros, estables en su estado de ánimo, líderes, asertivos y con una expresividad emocional adecuada. Bueno, seguimos avanzando en otra de las variables que es importante para el desarrollo socioemocional. Y aquí estaríamos hablando como importancia de la transmisión, de la comunicación, de cuáles son los valores éticos universales. Yo a mis estudiantes en la universidad les suelo preguntar, cuando un niño nace, ¿es bueno o es malo? Y bueno, pues algunos dicen, no, pues son malos o son buenos. Y dicen, bueno, pues no son ni buenos ni malos. Digamos que carecen de un código ético, de una moral. Digamos, no nacemos con un código ético debajo del brazo, ¿no? Necesitamos un entorno, familia, un entorno educativo en general que nos transmita estos valores éticos que son universales, ¿no? Y para eso es necesario familias coherentes, que siempre actúen de una forma similar, que ofrezcan referencias claras, que muestren afecto, que planteen dificultades, que sean flexibles, que potencien la autoestima y que no deleguen sus responsabilidades educativas. Como ven ustedes, algunos conceptos que ya hemos ido haciendo referencia anteriormente. Termino, no les canso más. Vamos a dejar un espacio para preguntas o para alguna inquietud o algún comentario que quieran hacer, pero no quiero terminar sin una pequeña reflexión a modo de chiste. Y en este caso, una madre de familia que lleva a su hijo el primer día de clase y le dice a la maestra, dice, le enséñele muchas cosas para que sea un hombre de provecho el día de mañana. Y la maestra dice, ¿qué le han puesto en la mochila? Dice, ya sabe, falta de comunicación, un poquito de desinterés, mucha televisión, algo de impotencia y todos los caprichos que se le antojan. Y le dice la maestra, no le prometo nada. Bueno, por lo tanto, a modo de reflexión, un poco este comentario. Termino mi exposición, les doy las gracias por la atención. Y, bueno, pues podemos dedicar un tiempo ahora a que ustedes pues hagan algún tipo de comentario o algún tipo de pregunta o de reflexión. Juan Luis, muchas gracias por todo lo que nos estás transmitiendo. Realmente creo que nos deja y nos hace reflexionar algunos puntos. Me voy a adelantar con algo. Quisiera un poco preguntarte y pensar al mismo tiempo, juntos, ¿no? Hablaba sobre factores de riesgo. Cuando, bueno, hay una serie de situaciones que no se hizo una inversión emocional en las familias y, bueno, eso puede ponernos en unas situaciones de riesgo intrafamiliar. Este tema de la pandemia que nos ha mandado a todos a un confinamiento, ¿cómo puedes ver un poco estos factores de riesgo que se activaron? O sea, que ya de hecho son situaciones de violencia intrafamiliar, etcétera. ¿Cómo lo ves en Europa? ¿Qué has escuchado alrededor de esa temática? Pues no es sencillo, hay mucha preocupación con relación a este tema, ¿no? Cuando nos encontramos familias que son disfuncionales o familias que están en situaciones de riesgo, de prerriesgo, el hecho de estar en contacto a través del confinamiento durante muchísimas horas, con una sensación de incertidumbre, ¿no? De hacia dónde va esto, de en qué va a terminar, o con presencia de sintomatología por COVID cerca, ¿no? Que también es otro de los casos, propia o de familiares, pues lógicamente es muy compleja, ¿no? Lo que hemos estado viendo es que las familias que mejor han afrontado esta situación de confinamiento, pues son familias que tenían un poco estas variables a las que he hecho referencia, mucho más consolidadas y mucho más trabajadas, digamos, ¿no? Por lo tanto, un poco, ¿cuál es la conclusión que estamos sacando desde este punto de vista preventivo y de parentalidad positiva? Pues que tenemos como educadores la responsabilidad de trabajar con las familias cuanto antes mejor. Cuanto antes mejor. Decía que cualquier momento es bueno para trabajar con las familias, cuando son niños, cuando son adolescentes,
En fin, cualquier momento es bueno, pero como educadores debemos dar prioridad a trabajar con las familias cuando los niños son, sobre todo, muy pequeños, y lo acotaría entre el nacimiento y los 3 años. Es un poco lo que en investigación estamos viendo que tiene un mayor efecto. Es decir, si empoderamos y fortalecemos a las familias desde que tienen hijos e hijas más jóvenes, más pequeños, vamos a tener unos índices de éxito y las familias van a tener una calidad de vida pues mucho mayor y van a afrontar las dificultades de una forma más adecuada. Juan Luis, primero que nada agradecerte mucho. Realmente para nosotros como institución educativa nos queda reflexionar mucho sobre el rol que tenemos como educadores y familia. Es verdad lo que dices que nuestros padres de familia a veces, por no hacer sentir mal a sus hijos, dan mucha apertura. Ajá. Porque hay amor, hay ternura, hay de todo, y eso lo vivimos todos los que hemos sido hijos y ahora todos los que son padres. Ahora somos padres. Claro, lo fundamental aquí creo que sí debes. Nosotros usamos como San Ignacio el tanto cuanto, claro, ¿verdad? Así es. Tanto he de usar de las cosas cuanto me ayuden. Claro, así tanto es. Cuanto las he de dejar cuando me hagan daño. Así Entonces, es. cuando uno ama no puede hacer daño. Así es, así es. ¿Verdad? Entonces quiero decirte esto, Juan Luis, realmente para mí ha sido una plática agradable en la que tú nos ayudas a reflexionar sobre el cómo estamos educando. Y me alegra mucho que se hayan tomado estos puntos porque como parte de esta familia javeriana, lo que buscamos siempre es el mayor bien universal. Y entre ese mayor bien universal está justamente el cómo queremos ser felices. Si ponemos en práctica lo que nos han dicho, creo que seremos felices más todavía. Muchas gracias y me agradezco tu reflexión que has hecho durante esta hora más o menos. Más todavía, y estoy de acuerdo con usted. Muchísimas gracias, y sobre todo un poco el enfoque tal y como lo vemos nosotros con relación a las familias. Insisto, es un enfoque siempre positivista. Tiene que ser, les tenemos que empoderar a las familias para que tengan recursos para sacar a sus hijos y a sus hijas adelante, ¿no? Hace unos años la Organización Mundial de la Salud definía, desde un punto de vista más médico, definía la salud como la ausencia de la enfermedad. Posteriormente lo hemos ido avanzando. Ya sabemos que no solo la salud es la ausencia de la enfermedad, sino el hecho de tener buenas capacidades, ¿no? Si lo trasladamos al ámbito de la educación y a la psicología, desde este punto de vista fortalecedor, no solo tenemos que pensar en que la salud mental es que el niño no tenga síntomas, sino que realmente tanto el niño como la familia se vean potenciados siempre, ¿no? Y que potenciemos en esos valores, en esa autoestima, en esa empatía, ¿no? Un poco que fortalezcamos a la familia. Eso es algo fundamental. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan Luis. ¿Alguna pregunta, otro comentario? Hola. Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Les saluda. Buenos días con todos. Bueno, justamente yo trabajo con los más chiquititos, ya con nivel inicial de 2 a 5 años, y una palabra que me quedó como, 2 palabras que me quedaron como muy resonando es el tema de esta frustración óptima, ¿no? ¿Verdad? El de que verle cada situación que vives como ese espacio que puedes ayudar a los niños desde chiquititos a buscar recursos y ser creativos, ¿no? ¿Verdad? Creo que toda esta situación de emergencia que los padres de familia justamente están viviendo y que, como se ha estado diciendo, el rol educador está como más a flor de piel, les ha dado esta oportunidad de conocer esta frustración, ya que tal vez nosotros como maestros de inicial lo vemos siempre como una oportunidad. O sea, el hecho de tener
Un ejemplo que pongo es que muchos padres de familia cuando conocían nuestro preescolar decían, Miss, ¿por qué hay tantas escaleras? Se van a caer y se van a tropezar. Claro. Y no, mi hijo no se puede caer. Entonces nosotros veíamos, no, es que aquí las maestras les ayudan con la coordinación Claro, de así subir, es. bajar. Las Así maestras de es. primero de básica les ponen números y comienzan a ver los números, la recta numérica, el antes, el después. Entonces, es como que esta situación de emergencia creo que les está dando esta ayuda de tener esta frustración óptima como algo positivo. Claro. Entonces creo que es algo muy importante y justamente un punto también esencial en esto es este control de emociones, el poder conversar, ¿ya? Y creo que esta situación de emergencia para cada uno de nosotros realmente nos ayuda a eso, a poder ver Claro. eso desde el punto de vista individual y desde el punto de vista de yo como padre o yo como docente. Claro, la frustración óptima es un concepto que parece nuevo, pero realmente no lo es, ¿no? Porque si nos vamos un poco a la literatura científica y nos vamos a autores ya muy antiguos como Vygotsky o como Brunner, ya nos hablaban de la zona de desarrollo próximo o del andamiaje, ¿no? Es decir, esas pequeñas ayudas que los adultos vamos dando a los niños para que al final caminen ellos solos, ¿no? No les hacemos el camino, pero sí les preparamos, ¿no? Bueno, hay un dicho que a mí me suele gustar mencionarlo en las charlas, que es: tenemos que preparar al niño para el camino y no el camino para el niño, ¿no? Como referencia al tema de las escaleras que mencionaba, ¿no? Es decir, tenemos que preparar al niño para que sea capaz de subir, de bajar las escaleras sin caerse, etcétera, ¿no? Y como con este ejemplo, pues otras cuestiones de la vida cotidiana. Y no tenemos que tener miedo, y eso hay que transmitir a las familias, a que pongan estas pequeñas dificultades, a que digan que no a los niños, a que pongan normas, límites, ¿no? No tenemos que tener miedo a eso, ¿no? Siempre combinado con el afecto, con el cariño y con el amor y con el apoyo, por supuesto. Pero estas pequeñas dificultades son fundamentales. ¿Alguna cuestión más? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Muy bien. Creo que estamos concluyendo, Juan Luis. Muchísimas gracias. Realmente toda la información que nos transmites nos cae anillo al dedo, porque como también nos decía Lorena, ¿no? Los papás en este momento tienen a sus hijos en casa y pueden ser testigos cercanos de los procesos de aprendizaje. Y muchas veces les extendemos recomendaciones, por ejemplo, el tema de la frustración, el tema de los límites y la estructura, que es lo que tú nos has transmitido. Es decir, todo niño, toda niña necesita una estructura para poder tener un mejor desarrollo integral, ¿no? No solamente cognitivo, sino también emocional. Los padres nuestros en este momento son testigos de eso y quizás van comprendiendo la lógica de por qué tal o cual intervención desde los contextos educativos cuando se ha tenido de manera presencial, ¿no? Entonces creo que ha sido muy valioso, realmente te agradecemos como institución educativa, y por otro lado, la posibilidad de conectarnos dos países a través de estos medios y sentirnos muy cercanos es realmente fabuloso. Espero que no sea ni la primera ni la última. Queremos tenerte por acá muy cercano. Encantado. Estamos en contacto con Lilian, que es la representante acá en Encantado. Ecuador, y que también nos está dando una mano con los temas de orientación vocacional y profesional. Así que de mi lado, agradecido completamente y que este material que está siendo grabado también lo vamos a compartir con nuestros padres para que puedan tener a la mano esta información que tú nos transmites. Muchísimas gracias. Estupendo. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Luis. Gracias, Lilian. Que el Señor los bendiga una vez más. Gracias por todo lo que nos ayudan. Bueno, de mi lado, bueno, de nada, lo que podamos ayudarlos como institución, una vez más les digo, encantada. Ahí está activado tu audio. Ahí sí me escuchan. Bueno, les decía que de mi lado encantada, cualquier cosa en lo que podamos ayudarlos, con mucho gusto vamos a estar como institución apoyando en lo que podamos.
Y gracias, Álvaro, por estos espacios que nos brindas. Yo sé que es de mucha ayuda tanto para los padres como para la comunidad en general. Y gracias, Juan Luis, por tu tiempo, por tu ayuda, por tu conocimiento. Yo ya te he dicho muchas veces que tus charlas me encantan, tus talleres, soy fan. Gracias. Y bueno, lo que podamos ayudarlos, estoy a las órdenes, cualquier inquietud que tengan. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Continuamos. Gracias a todos. Tengan Un todos lindo día y buena semana para Muchas todos. gracias. Saludos. Bye. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.